Informativo Mega. Periodismo investigativo. Para muchos analistas políticos, se le acaba el tiempo a Gustavo Petro para que aprueben sus reformas del gobierno del denominado cambio. Restan 38 días para debatirlas en el Congreso de la República. Los recientes escándalos por corrupción serían un factor clave para trazar los debates, además de la insistencia del gobierno Petro para erradicar con urgencia la reforma a la salud. No paran los retos para Petro y su gabinete, en su afán por llevar a cabo las promesas que hizo en campaña, como las polémicas reformas que se mantienen estancadas en el Congreso de la República, llevan a pensar que el tiempo empezó a correr en contra del mandatario, pues restan menos de 40 días para terminar la segunda legislatura de las cámaras del Congreso, lo que dejaría completamente hundida la reforma pensional y laboral de no surtirse los debates antes del 20 de junio. Los proyectos que buscan transformar sustancialmente el sistema de pensiones y las condiciones laborales del país se encuentran en diferentes etapas del proceso legislativo. La reforma pensional ya alcanzó el tercer debate, mientras que la laboral aún no ha comenzado su discusión. Pero la situación en el Ejecutivo se complica con la intención del primer mandatario de reintroducir su propuesta de reforma a la salud con carácter urgente, lo que ha generado múltiples reacciones entre sus propios aliados y la oposición. Afirma Petro que antes de que terminen esas sesiones se apruebe en comisiones y pase a plenarias, nos tocó comenzar de nuevo, y la verdad, el señor Iván Name quiere hundir las reformas del gobierno, contrario a lo que dice la prensa. Si la reforma pensional se hunde, porque el senador Name llevó hasta el límite de tiempo del Senado, duró un año sin meter el proyecto a discusión de la plenaria, aún puede salvarse si la Cámara se pone pilas, comentó Gustavo Petro. Sin embargo, el panorama tampoco pinta bien en el legislativo, tras la polémica desatada por el presunto caso de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, UNGRD, que terminó salpicando a los presidentes del Senado y Cámara, pues Snyder Pinilla los acusó de recibir coimas a cargo de favorecer las reformas del gobierno Petro. Además, el presidente está plenamente consciente de la complejidad del proceso legislativo y las restricciones de tiempo impuestas por la normativa parlamentaria. De hecho, Gustavo Petro sabe que la ley quinta dicta que cualquier proyecto que no complete su discusión antes de la fecha límite será automáticamente archivado. Sin embargo, el Ejecutivo no pierde la esperanza y se ha dicho que una de las estrategias de Petro es asegurar el apoyo necesario en la Cámara de Representantes, donde dice tener mayoría. Esta Cámara juega un papel decisivo en el éxito o fracaso de su agenda legislativa. En la Comisión Séptima, encargada de asuntos laborales y pensionales, el gobierno cuenta con al menos 9 votos incondicionales y un total de 21 representantes. Además, al contemplar el apoyo de los liberales, Petro podría reunir hasta 13 votos a favor, contrastando con los 4 en contra de la oposición. Similarmente, en la plenaria de 188 representantes, la coalición de gobierno suma 102, frente a los 38 de la oposición. Afirma: tenemos tiempo ajustado, pero es posible para aprobar una reforma que proteja a millones de colombianos, según el representante del Pacto Histórico, Alfredo Mondragón, haciendo especial énfasis el respaldo popular al que ellos llaman fue expresado durante la marcha del 1 de mayo, según ellos. A pesar de las controversias y las críticas por la acumulación de debates en un tiempo limitado, el gobierno insiste en la importancia de esas reformas para el bienestar de la población. Entre las críticas, destaca la voz de la representante de la Alianza Verde, Catherine Jubinado, quien cuestionó la viabilidad de aprobar la reforma a la salud en un plazo tan breve, describiendo la acción del gobierno como una estrategia de victimización. Afirma en su cuenta personal de X, antes Twitter: esto es un disparate. ¿Alguien cree que una reforma a la salud se puede aprobar en 3 semanas? Sí, Gustavo Petro. Sabe que eso es irreal y absurdo. ¿Por qué lo hace? Para victimizarse y decir que el sistema no lo dejó. ¡Qué actitud más infantil, qué falta de seriedad!, concluyó la representante en su cuenta de X. Por otro lado, Duvalier Sánchez, también de la Alianza Verde, partidario del gobierno Petro, lamentó que el tratamiento urgente de la reforma a la salud podría sobrecargar y complicar innecesariamente las discusiones legislativas. Adicionalmente, el procedimiento legislativo demanda no solo la aprobación, sino un exhaustivo debate que incluye ponencias, votaciones de impedimentos y proposiciones, un proceso que históricamente ha tomado meses. La reforma pensional, por ejemplo, requirió más de 6 meses de discusión en el Senado antes de su traslado a la Cámara. El tiempo es un factor crítico en esta dinámica
y aunque se han dado pasos hacia la reactivación del debate de la reforma pensional, con la nominación de ponentes para el estudio del proyecto, la discusión abierta y la posible aprobación se vislumbran para finales de mayo, dejando escaso margen para su análisis en plenaria, lo que podría catalogarse como otra derrota del gobierno nacional. Por otro lado, el polémico Armando Benedetti presentó cartas credenciales y asumió oficialmente como embajador de Colombia ante la FAO. El acto se realizó ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura. Armando Benedetti, ex embajador de Colombia en Venezuela, presentó sus cartas credenciales ante el director general de la Organización de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura, FAO. El nombramiento de Benedetti se confirmó en febrero de este año, pero fue solo hasta este lunes que entregó sus cartas credenciales que lo acreditan como nuevo embajador de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas. El nuevo embajador de Colombia ante la FAO se mostró complacido durante el evento por la sintonía que encontró entre los objetivos que el presidente Gustavo Petro le encomendó y los esfuerzos del organismo internacional que busca ponerle fin al hambre en el mundo. Durante el evento, donde Benedetti estuvo acompañado de su esposa y sus 2 hijos, el director Quo Don-yo agradeció al gobierno del presidente Petro la reapertura de la embajada colombiana ante el organismo. La embajada de Colombia ante la FAO había estado inactiva desde 1999, año en que el gobierno estaba a cargo del expresidente Andrés Pastrana, quien decidió cerrar esa y otras misiones diplomáticas. Desde entonces, la representación del Estado colombiano ante ese organismo de Naciones Unidas había estado a cargo de la Embajada de Colombia en Italia, que también tiene sede en Roma. Por otro lado, el expresidente de la CUT arremete contra Gustavo Petro por modelo de salud de maestros y afirma: único responsable de tamaño fracaso es el gobierno. Diógenes Orjuela dijo que le mintieron al gremio al prometerle libre escogencia y mejores clínicas. El expresidente de la Central Unitaria de Trabajadores CUT y militante del Partido Dignidad y Compromiso, Diógenes Orjuela, no se guardó nada contra el gobierno del presidente Petro y lo calificó como el único culpable de lo que está pasando con el nuevo modelo de salud de los maestros. Afirma: no Gustavo Petro, no fue el software el culpable, fue la improvisación en el tal modelo de salud de los maestros, fue la indebida presión ejercida por su gobierno, señalando a los ministerios de Trabajo, Salud, Educación y Hacienda. Orjuela fue enfático en afirmar que el gobierno utilizó los 3 votos que tiene el Consejo Directivo del Fondo Nacional de Prestaciones Sociales del Magisterio, FOMAC, para decidir y aumentar su presión sobre FECODE, porque nunca ocultaron su afán por tomarse la salud del magisterio, afirmó. Y agregó sobre el tema: los 2 delegados de FECODE algunas veces votaron en contra, pocas a favor y en otras se abstuvieron ante serias dudas legales y de procedimiento. Orjuela insistió que el gobierno mintió al gremio al prometerle libre escogencia y mejores clínicas a partir del 1 de mayo. No las hubo porque nunca se contrataron. Si los llamas corruptos, porque volvió a llamar a los antiguos operadores y les contrató a la mayoría la red primera, que es la que medio tiempo está atendiendo. El expresidente de la CUT no dudó en asegurar que el único responsable de tamaño fracaso es el gobierno, no el software, haciendo referencia a las palabras de Gustavo Petro, que esta semana desde Manizales, según él, reveló la razón de los problemas que han desatado las quejas. Afirma Petro: queremos que el maestro y la maestra puedan escoger en qué clínica quieren ir. Eso hay que lograrlo. Aún no lo hemos logrado. Está entrabado allá. ¿Y sabes cuál? ¿Dónde está el problema? En el software. El software está llevando a los maestros y maestras a los viejos operadores, burlándose del cambio que estamos haciendo. El software, insistió Gustavo Petro en su discurso. Por otro lado, Carlos Carrillo habla sobre el polémico abogado de Laura Ojeda, Iván Alfaro, y afirma: es el director jurídico de facto de la ONG-RD. El actual director, en entrevista con Semana, uno de los diarios nacionales, explica el millonario contrato que tiene hoy el abogado de Laura Ojeda, pareja de Nicolás Petro, uno de los hijos del presidente Petro, contrato que tiene con la entidad y el proceso de contratación que no terminó con una firma de la que este jurista sería socio. El entrevistador de Semana le preguntó a Carlos Carrillo quién es Iván Alfaro, contratista de la ONG-RD. El ahora director, Carlos Carrillo, responde: de Iván Alfaro puedo decir varias cosas. Lo primero, lo que dice su hoja de vida, que reposa en los archivos de la unidad. Lo demás es lo que dicen en los pasillos, por decirlo así, y otras cosas que son públicas.
El entrevistador de semana también le pregunta ¿cuál es la relación de Alfaro con Olmedo López? Carlos Carrillo responde: antes de entrar a la unidad no tengo claro cuál era su relación, como si se hubieran conocido por Tinder. Ahí, Olmedo tiene unas personas que son conocidas de él. Tengo entendido que también los conoce de atrás, pero hay otros personajes que llegan nuevos. Por ejemplo, Sneider Pinilla, viene de Santander. Yo no he visto como pruebas de que hayan estado juntos en el pasado Olmedo y Sneider. Aparentemente, y esto lo he leído a través de medios de prensa, se conocen a través de Alexander Angulo, que es el contratista que está a cargo de reasentamiento y que sí había hecho política desde antes con Olmedo. Y el entrevistador le pregunta ¿y en qué parte queda Alfaro? Carrillo responde: Alfaro llega a la dirección jurídica, él también es costeño, entonces digamos que este pudo haber sido uno de los que llegó ahí a conformar esa dirección conocida por Tinder. Le preguntan qué servicios prestaba Alfaro, qué decía su contrato. Carrillo responde: el contrato es para asesoría jurídica al despacho del director, al ordenador del gasto, pero en la realidad era el director jurídico de facto. Y el entrevistador le termina preguntando qué más han encontrado en la contratación de la unidad. Carrillo responde: imagínese, es que realmente es muy preocupante todo. Aquí nuevamente hago el llamado a los organismos de control, a la Procuraduría, a la Fiscalía o a la Corte Suprema para que investiguen a fondo todo esto. Mi tarea no es estar revisando si hubo o no corrupción en un contrato, esa no es mi tarea, pero lo que yo sí puedo hacer es hacer pública la información para que los organismos de control investiguen. Por ejemplo, en el caso de ese señor Alfaro, pues yo creo que una persona que recibe contratos de esa magnitud, una persona que evidentemente tuvo el rol que tuvo dentro de la anterior dirección, debe ser escuchada por quienes están instruyendo esos casos. Pero hay de todo. Lamentablemente la unidad, y no con Olmedo López, en eso quiero ser enfático, la corrupción en la unidad no comenzó con Olmedo. Eso es algo que viene desde su nacimiento y que espero el país conozca toda la verdad. Concluyó Carlos Carrillo, actual director de la UNGRD. Pero ¿ustedes qué opinan de estas declaraciones? Recuerden que nos apoyan mucho dándole me gusta a este video, está la sección de comentarios donde abiertamente pueden expresar su opinión, compartiendo, activando la campanita de notificaciones y suscribiéndose en este canal para que no se pierdan detalle de los videos que subimos todos los días.